las diversas intervenciones que hemos escuchado, ya estaba anunciado que el programa era denso, con lo cual nadie puede quejarse, porque aquí no hemos engañado a nadie. El programa era muy denso, ¿verdad, Ángel? Muy bien. Diana. Yo quería hacer un comentario, digamos, para abrir el turno también de palabras, en torno a cómo se ha evidenciado a lo largo de la mañana con las distintas exposiciones sobre la oportunidad, casi la obligación que tenemos de romper con estas fronteras que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto a la hora de elegir esta articulación del proyecto y de esta jornada de trabajo en torno a este ámbito italianista, este ámbito de proyección atlántica. ¿Hasta qué punto, me doy cuenta después de escuchar toda la mañana, se pone de manifiesto cómo hay que romper con estas fronteras que eran todo menos rígidas y menos impermeables, eran todo lo contrario, ¿no? De modo que me parece a mí, después de haber escuchado todas las intervenciones, que aquello hacia lo que tendremos que caminar en estos 4 años es intentar ver cómo son más relevantes los objetos que están circulando, cómo podemos poner en común nuestro trabajo fijándonos, por ejemplo, en las distintas estrategias en el intercambio de regalos o cómo se acercan estos distintos agentes a los objetos que coleccionan. Por lo tanto, tendremos que intentar, como digo, romper estas convenciones que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, ¿no? Por no hablar, por supuesto, y a lo largo de la mañana también hemos tenido ocasión de verlo, esta permanente mirada comparada que tenemos que intentar mantener siempre viva, ¿no? Tanto con Portugal, como sea el Imperio portugués, como se ha visto, como con el Imperio otomano, por ejemplo. Tendremos que mantener muy viva esta vocación, me parece, ¿no? Y a partir de allí, pues quiero pasar la palabra a cualquiera de vosotros que quiera hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado esta mañana, pese a que la idea será que incluso a lo largo de la comida podamos seguir conversando entre nosotros. No quiero que perdamos la ocasión de ahora mismo quien quiera comentar algo sobre lo que ha escuchado lo ponga de manifiesto. Perfecto. Fernando. Sí, simplemente me ha llamado la atención esta mañana una asimetría en la presentación de un título y quería un poco a raíz de eso, en fin, preguntar o hacer también una. Es Madrid-Viena-Baviera. Madrid-Viena-Baviera. Claro, a ver, Madrid-Viena-Múnich. ¿Por qué no Madrid-Viena-Múnich y Madrid-Viena-Baviera? Entonces, yo mismo me hacía una reflexión, pero no sé si la comparten o ¿eh? No, pero claro, pero quizá por qué. Sí, no, soy totalmente de acuerdo, pero mi reflexión, pero mi reflexión, el comentario, digamos, por así decirlo, de segundo grado, es por qué espontáneamente tendemos, en tu caso, ¿no? Has tendido a hacer eso. Para mí, una posible explicación es que Baviera es un territorio muy compacto, por tanto, decir Baviera y decir Múnich viene a ser lo mismo, mientras que, en cambio, ¿por qué territorio sustituimos, por qué cúmulo de territorios sustituimos Viena? Viena es una palabra código muy simple para un conjunto muy heterogéneo. Y a fortiori, pues Madrid todavía más, porque es además un mundo transatlántico. Con lo cual me parece que esa asimetría no es del todo inocente, ¿no? Expresa en el fondo una manera de simplificar un problema muy complejo que está ahí latiendo. No, nada más. ¿Quiere intervenir Pablo Hernández Sau también? Me parece que el comentario de Fernando estaba muy adecuado. Yo también me he dado cuenta, según íbamos escuchando las diferentes ponencias, que seguimos teniendo una tendencia a hablar de espacios nacionales y de nuevo de las fronteras, en vez de hablar, o sea, si estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Múnich, estamos hablando, o sea, igual con Estambul, con Lima, la importancia justamente del espacio, de la especialidad de todas estas relaciones.
Y es más, eso me conectaba con una cosa que justamente le quería preguntar a Alejandra, porque tú estabas hablando de una red de ciudades y una red de representaciones y que querías incorporar espacios que no son urbanos, ¿no? Si yo lo he entendido bien. Y yo me preguntaba en muchas ocasiones si tenemos en todas las presentaciones muy conscientes cuál es la espacialidad de esos objetos, de esos agentes, la importancia que tiene, ya no solamente de representación, sino que incorporan una layer, una capa sobre esos espacios, cómo nos lo planteamos y lo importante que puede ser, yo creo, tenerlo en cuenta, con lo cual... Contestando. Vale. Que me imagino que lo de elegir Baviera no fue, o sea, fue por la familia. O sea, ahí fue lo que tendió fue el linaje, ¿vale? Y no la ciudad, o sea, no la corte, sino el linaje. Entonces era como Austria, Viena, o sea, Viena se entiende que es Austria, claramente, me imagino. O sea, no estoy justificándome, sino simplemente estoy explicándolo, ¿vale? Y Baviera como el otro linaje, ¿no? Ya está. Ya. Perdona. Una cosa que quería mencionar es, relacionado a lo que dices tú, o sea, una de las dificultades, ¿no?, de hacer lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, es que el lenguaje mismo que se utiliza en lo ya publicado, que es con lo que uno se comunica de alguna forma, ¿no?, es muy difícil cambiar los paradigmas, ¿no? Entonces, en mi libro de Lima yo nunca menciono la palabra colonia, aparte de cuando hago una crítica al comienzo y al final del libro, pero cada relación de virreyes, de lo que sea, ¿no?, pensar en los términos de la época, pero también de cómo eso traducirlo a cómo nosotros lo entendemos sin utilizar esas palabras que se han convertido en clichés, básicamente, porque colonia significa un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Sobre todo en el siglo XVII, en el XVI, y ya empieza a haber un cambio de paradigma también a finales del XVIII. Entonces, mantenerse honesto, como dirían en inglés, ¿no?, en términos del lenguaje, y siempre estar consciente de que las geografías, como dices tú, cambian, ¿no? O sea, las jurisdicciones, qué sé yo, y dependiendo de qué relaciones estamos hablando, esa geografía va a cambiar aún más. Y sí, de todas formas, en el caso americano, hay que integrar lo que está fuera de la ciudad siempre, ¿no? O sea, no se puede hablar simplemente de la ciudad entendida como la parte que está rodeada de una muralla, etcétera. Daniel Aznar quería intervenir. Sí, yo quería volver, es decir, quería hacer como 3 comentarios sobre cosas que se han dicho que me han parecido muy interesantes. En primer lugar, una reflexión del profesor Sánchez Marcos, cuando casi concluía y hablaba de las guerras de Italia por Italia, de las guerras de Italia por Italia a las guerras de Europa por Europa. Y creo que además en las comunicaciones de esta mañana se ve como todo el rato vuelve Italia, ¿no?, en esta monarquía global, etcétera. Italia, en fin, eso ya se ha dicho muchas veces, etcétera, pero hace como el papel de Grecia para el Imperio Romano, para el Imperio Español parece que Italia tiene un papel así, y además, bueno, eso nos introduce en el segundo tema que me ha parecido muy interesante en la comunicación de Alejandra Osorio sobre, pues buscar, de alguna manera, buscar al rey a través de su ausencia, o sea, de su omnipresencia ausente, de alguna manera, todo allí donde no está el rey está su imagen. Y de imagen también hemos hablado muchísimo de retratos, etcétera. Y me parece muy sugestivo, muy interesante intentar buscar la sustancia de una cultura, ella ha dicho austrohispana, pues claro, con esos 2 componentes, el primero dinástico y el segundo, pues geográfico, en fin.
que desde luego eso es una definición de esa cultura política o de ese imaginario político que solo se puede hacer a través de la confluencia de muchos estudios de casos particulares, que aquí pues hay bastantes, ¿no? Y además buscar la cronología o las cronologías de esa cultura y ver en qué medida se perpetúa, se transforma cuando se sustituye esa dinastía austríaca por la dinastía, por la Casa de Borbón, a pesar de que la monarquía permanece, ¿no? La monarquía de España. Y el último aspecto, la última, en fin, que me ha suscitado muchas ideas y me ha parecido también muy interesante, ha aparecido sobre todo en la comunicación de Leticia de Frutos, pero también en otras de las comunicaciones en las que se hacía referencia al género, a las mujeres, en las otras dos que también hemos visto sobre los retratos de Mariana, o sobre, incluso Joana Fraga ha hecho una referencia a eso con la esposa del virrey de la India. Y en ese sentido pues había un punto en concreto que a mí me gustaría un poco polemizar sobre él, es la idea de asociar a la mujer al soft power. Y yo diría, ¿y por qué no asociar las mujeres al poder fuerte, al poder duro? Porque yo creo que precisamente esa es la característica que distingue a la edad moderna, que las mujeres no solo gobiernan, sino que además gobiernan de una manera que podríamos decir masculina, porque también algunas son generales, al menos a la manera figurada. Y pensaba en María de Medici, por ejemplo, en ese ciclo de Rubens que aparece en uno de los cuadros, un retrato ecuestre a la romana, a la imperial, con un bastón de general, con un fondo, una batalla de fondo, la batalla de Juliers. Y, en fin, eso es una cosa significativa que en Francia es muy potente, muy importante. En España me dice Leticia no, pero a mí, pues eso también, quiero decir, el hecho de que en Francia, y pensaba en el tema de la fronda, que además es un poco un momento álgido de ese incluso también debate teórico sobre si las mujeres pueden hacer cosas que hacen los hombres, como empuñar armas y todo este tipo de cosas, y ver, no sé, porque Ana de Austria finalmente, claro, es una princesa, una infanta española que se convierte en una reina francesa, que encarna ese poder fuerte de las reinas, combativas, es decir, es alternar un poco, combinar las dos cosas, ¿no? Y me ha suscitado, en la monarquía de España yo pensaba, claro, en la monarquía de España tenemos reinas gobernadoras o princesas gobernadoras o gobernantes en los Países Bajos, eminentemente, que hay un sistema de gobierno que más que virreinal es o al menos al principio es como de regencia, entonces hay princesas de la familia que gobiernan. Luego, en el resto del sistema internacional de virreinatos de la monarquía siempre son hombres, y a mí siempre me había llamado la atención precisamente el único caso que despunta, que es el de la virreina de Portugal, Margarita de Saboya, que es, que yo sepa, fuera de los Países Bajos, la única mujer que desempeña los cargos de virrey y, si no me equivoco, también de capitán general. Sí, bueno, pero con ese cargo de enviar a una mujer, no por un defecto de que haya una minoría de edad, sino de elegir a una mujer para que desempeñe un cargo de gobierno que normalmente se elige a un general o a un príncipe, y enviar, en ese caso, no sé si problemático, de Margarita de Saboya, de Mantua, no sé. De acuerdo, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Está encendido? Sí, vale. Muchas gracias, Daniel, por la alusión que has hecho a este problema, que realmente es uno de los que más me interesa, o sea, precisamente rescatar y recuperar la presencia de las mujeres, que se han silenciado, lo que estábamos comentando antes, ¿no? La imagen se construye a través de la historiografía. Muchas de las mujeres reinas, empezando por Mariana de Austria y tal, han sido objeto de un tipo de historiografía liberal, siglo XIX y tal, en las que las han machacado y las han silenciado, cuando todo lo contrario. O sea, si vemos la historia
historia y la construcción de la imagen que hacían ellas mismas de manera contemporánea al siglo XVII, todo eso, cuando hablaba de la caída de las mujeres, desde Leonardo Bruni, Juan Luis Vives, la exclusión de la mujer cristiana, luego el padre Enrique Flórez, que está haciendo una historia de las mujeres, o sea, en 2 volúmenes, una historia de las reinas, está legitimando realmente el papel importante que tiene la mujer. Además, en el caso de España no tenemos ley sálica, con lo cual se convierten en hilo casi vertebrador de la construcción de la monarquía. En el último congreso en el que participé en el Palacio Real, en relación con la exposición de Caravaggio, hice una lectura, propuse una nueva lectura de los frescos de Luca Giordano en el Toisón, la alegoría del Toisón, en la que reivindicaba precisamente, hacía una alusión a la importancia que tenía la línea borgoñana. Porque en un espacio tan importante, tan emblemático como pueda ser el Salón de Embajadores del Buen Retiro, aparece de protagonista el Duque de Borgoña. ¿Qué hace este señor ahí? Es que no hay ningún episodio más importante. Lo que estaban haciendo en ese momento era justificar también la decisión testamentaria del propio Carlos II, en la que había influido tanto la reina madre, en la que se decantaba por el candidato bávaro. Ese candidato bávaro, ¿qué era? Es la continuación de la línea femenina. O sea, realmente el candidato bávaro es lo último que queda, que viene de la sangre de Mariana de Austria, con lo cual son las mujeres las que realmente tienen que justificar esa presencia en el poder. En el caso de Francia, efectivamente con Ana de Austria, y Le Bon le dedica esa galería de mujeres, la dedica precisamente coincidiendo con la regencia, está mucho más claro, pero en el caso de España es que las han callado completamente, ¿no? Y según voy viendo y voy avanzando, me doy cuenta que Mariana de Austria es que incluso después de muerta sigue influyendo mucho en la política, en las decisiones que se están tomando en la corte. Entonces, yo creo que no solamente hacer una relectura de todas estas fuentes, sino incluso también de las fuentes visibles, de las fuentes artísticas, ¿no? Todas las imágenes, estas aparecen, pues eso, reivindicación de mujeres bíblicas, Esther, Judith, mujeres importantes, Lucrecia, Semira, Miss Pantasilea, todas ellas reinas, mujeres reinas, que realmente hay que, las mujeres fuertes, ¿no? Las fan fortes, todos, o sea, intentar dar un giro y, bueno, yo os invito a todos que en vuestras respectivas investigaciones intentéis, pues, buscarlas, por lo menos, ¿no? Gracias. Sobre este tema, ¿alguien quiere comentar algo más? Si no, pasamos a una pregunta de la... Como queráis, yo quiero comentar sobre esto, pero luego me aprovecho. No, porque vamos, intento hacer un discurso que tiene una conexión, no, era una broma. Yo creo que es un poco lo que decía Leticia a partir de ahí, o sea, el elemento dinástico, ¿no? es lo que a veces conecte. Lo que pasa que entonces el elemento dinástico se puede desenvolver luego en muchas facetas, no siempre tiene el mismo éxito, la misma conclusión el elemento dinástico. Entonces, la elección, por ejemplo, de mujeres se debe a que sean miembros de sangre, muchas veces, por supuesto, como también en los enlaces matrimoniales. Lo que pasa es que luego, la conclusión de los enlaces no siempre es la misma, ¿no? O sea, cuando nos preguntamos, que también ha surgido esta mañana esta pregunta, ¿cuál es la la relación entre la identidad de origen de una mujer y y luego su destino? Pues esto es muy complejo, ¿no? Porque muchas veces se mantiene una identidad de origen, pero a la vez, cuando es necesario, se representa algo de la corte de destino, ¿no? Y eso es cuando estudiamos lo que estamos, planteando, el movimiento tanto de objetos como de individuos, ¿no? Y entonces, si vamos estudiando, sobre todo si enfocamos a los miembros de sangre real, digamos que el elemento dinástico tiene su peso viéndolo de caso en caso. Pero también se ha hablado un poco esta mañana de los miembros, por ejemplo, de las embajadas, los embajadores y otros miembros. En el caso inglés que nos ha contado Ernesto es muy interesante porque, claro, ahí el conflicto confesional está en el centro, ¿no? Y entonces, si pensamos en la cuestión de la identidad desde el punto de vista de las fidelidades,
¿Se dice fidelidades? Claro, se tiene una faceta distinta si lo vemos en un elemento dinástico o si lo vemos en los oficiales, ¿no? Un embajador, y aquí termino, pero también si lo vemos dentro del sistema de embajada o en un sistema mucho más amplio de agentes, porque claro, el embajador puede tener múltiples fidelidades, pero tiene que tener muchísimo cuidado. Pero si hablamos de agente, es casi los agentes que pueden ser este espacio compartido, de que nos han hablado esta mañana. Ahí, claro, la idea de un agente doble es mucho más, digamos, viable o de todas formas. Entonces, claro, podremos seguir varios de estos aspectos. Primero, tenemos muy poquito tiempo. Primero, es un placer poder escuchar todo este trabajo en marcha, ¿no? Hay muchos que ya os conocía. Es una oportunidad, una lástima por una parte no haber podido estar juntos en esa propuesta que nos dejaron. Quizás no nos dejaron por... sobre todo dos temas, ¿no? Cómo involucrar en 5 grupos un planteamiento de una historia global y con un espacio tan pequeño como era aquella memoria científica, que vale tanto para un solo proyecto de un solo grupo como para 5, ¿no? Y el otro también fue un tema de debate, el soft power, ¿no? La idea de... en el siglo XVII no se llamaría soft power, se llama blandura, pero ya existe, ¿no? Antes de que alguien lo teorizara para el siglo XX o XXI, pues parecía que la historia contemporánea no la podíamos aplicar al siglo XVII, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en fin, no entendemos nada, ¿no? Sobre todo porque ahora es que hay que revestir este término de hispanofilia o hispanofobia, ¿no? Materializarlo en algo que es lo español o lo hispánico, cuando en realidad estamos en una monarquía compleja en el que no hay un solo idioma. Este es el primer problema, es plurilingüe. No solo pluricultural, sino que es plurilingüe. Entonces, cuando nosotros hoy en día, por un tema de la marca hispánica o marca España o, en fin, influencia global, volvemos a tener que utilizar los referentes a lo hispánico, literatura española, el español en el mundo, lo que estamos haciendo es un reduccionismo. Nosotros hemos todo el rato discutido años y años sobre monarquía de España, monarquía hispánica. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? En realidad cada vez es más católica en el sentido de que es universal, ¿no? Pero no por el hecho de que sea española. Es cierto que ese rey acaba siendo español y radicándose en España, pero no se puede entender nada si solo lo hacemos español. Entonces, este es un desafío que siempre tendremos los modernistas, que trabajemos sobre la monarquía hispánica, siempre lo tenemos, pero no es suficiente. Es decir, hay muchísima documentación en español, el español es un canal diplomático brutal, el nivel de información que hay en español, lo que se traduce al español, es espectacular para el mundo, para la historia del mundo entre el siglo XVI hasta el XVIII. Lo que aporta de información global, científica y cultural, es muy relevante en español, como un gran canal, pero no es excluyente. Entonces nosotros tenemos todo el rato que hacer el discurso que sea integrador de todos los otros idiomas y de todas las otras tradiciones que están en juego, porque es dialogante, es español, no es solo impositivo, ¿eh? Entonces, yo creo que es muy importante en el grupo y en el proyecto y en las colaboraciones que tendremos, eso seguro, porque el otro proyecto que estamos con Alicia en Alcalá, yo he bajado de ser IP para ser equipo, en este caso para integrarnos en una idea más concentrada, también se llama Conformar la monarquía hispánica, y habla sobre culturas políticas, con lo cual debate también sobre fronteras, otra parte del grupo, cómo funcionan, ¿no? O sea que hay muchos puntos de conexión, no hay problema, somos 15, o sea que si tenéis 27, pues otros 15 que tenéis ahí con otras colaboraciones seguro que serán posibles. Pero yo creo, no podré estar por la tarde, por eso era mi interés de poder decir algo, abiertos a colaborar y tener muy claro que es una cuestión muy relevante todo el rato, que nosotros, por estar aquí, tenemos que utilizar mucho las fuentes españolas y son muy relevantes en todos los planos, pero como es un equipo que ya trabaja con Italia, evidentemente,
cada vez hay que integrar más los otros territorios que forman parte y sus circulaciones, porque son constantes, ¿no? Los flamencos están en todas partes, holandeses están en todas partes, no están solo en circulaciones directas con Flandes, ¿no? Y cualquier otro territorio, el norte de Italia no está del todo bien integrado, porque es difícil integrar todos los elementos, ¿no? Pero yo creo que cada vez más se está abriendo a esa realidad, ¿no? Y el choque que a mí me resulta singular en la propuesta de exposición de la que nos hablaba Daniel, porque, claro, este Carlos III en Barcelona, ya con todo el esfuerzo que ha hecho el tricentenari de recuperar a un Carlos III Habsburgo, digamos así, ¿no? en plena guerra de sucesión, ahora va a ser Carlos de Borbón, recuperarlo en Barcelona va a ser toda una proeza, ¿no? Pero bueno, en el Archivo de la Corona de Aragón lo entiendo, en el Museo Nacional de Cataluña probablemente no sea lo mismo, tan fácil, simplemente eso. Gracias. Solamente un apunte en cuanto a lo del papel de la mujer en la Edad Moderna, que me parece muy necesario rescatar. Hubo no solo gobernantes, claro, artífices, escritoras muy importantes, y creo que es muy buena esa línea y creo que hay que seguirla. Lo único que convendría también observarla con mucha objetividad, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que están en un medio masculino y entonces pues habría que estudiar también el papel negativo que pudo tener en la sociedad la mujer desde ese punto de vista masculino, claro está. O no, eso es lo que habrá que estudiar. Yo me acuerdo, por ejemplo, la reina María de Medici, que a mí es una figura muy simpática, sobre todo por su relación con las artes, me resulta muy simpática. Pero el caso es que me acuerdo de una crónica que era, bueno, francesa, pero la expresión vale en español igual, que en vez de la reina madre la llamaban la ruina madre. Y entonces, ese tipo de cosas creo que también sería interesante saber hasta qué punto, o intentar indagar hasta qué punto no es una cuestión interesada, o si lo es. Sí, ya, era solo un apunte. ¿Seguimos hablando sobre este particular? ¿Quieres comentar algo de Turquía o alguien en concreto? ¿O adelantamos, vamos ya cerrando casi el debate? Una cosita nada más. A mí me parece importante que estamos hablando de recuperar las figuras femeninas, pero no estamos aplicando las metodologías justamente de estudios de género, que plantean que recuperar las figuras femeninas es súper importante, pero hay que colocarlas y siempre tener en cuenta sus relaciones de género, que es lo que tiene que tener. Si no, lo que hacemos es recuperar individuos que son muy importantes para la historia, pero que los descontextualizamos completamente, a fin de cuentas. Es decir, creo que tenemos que tener cuidado con esa parte de recuperar figuras femeninas sin toda la parte de la masculinidad, de cómo se configura todo eso, cómo se hace en el día a día. No sé. En ese caso, y también relacionando un poco con lo que ha comentado también Juan, yo creo que a la hora de interpretar también las figuras femeninas, teniendo en cuenta también el concepto de género, que utiliza Edmond Davis, hay que intentar interpretar que muchas veces ellas, estoy pensando por ejemplo en el caso de Mariana, Mercedes, Mariana se ve obligada a de repente, o sea, tener que asumir una serie de roles, una serie de figuras que no están justificadas ni están legitimadas porque no existe un imaginario que lo justifique, de ahí que tengan que utilizar los retratos con toda esta parafernalia y toda esta iconografía que le viene a legitimar. Pero muchas veces lo que hay que entender, o lo que me gustaría entender, es hasta qué punto estas mujeres se identifican no tanto con el papel que tienen que ejercer ellas como reinas, sino lo que supone la figura de género de reina, o sea, de monarquía, de representación de algo que es lo que tienen que ejercer, más allá de su condición de mujer o su condición de hombre, ¿no? Entonces, es un poco lo que hay que intentar entrever, también un poco haciendo incluso la lectura del significado hasta literario, histórico, iconográfico, mitológico, bíblico que tienen esas otras mujeres a las que se hace tantas veces referencia, ¿no?
en su libro define, por ejemplo, lo que es la mujer fuerte, que se asocia con la imagen de los proverbios de Salomón. O sea, también siempre se ha aludido luego pues, la imagen que tiene, la referencia, alusión siempre a Salomón, incluso en la iconografía también de finales de la Caza de los Austrias, pero no se la ha relacionado con lo que implicaba también en la lectura de lo que podían ser las figuras femeninas de esa mujer fuerte que define, ¿no? Quiero decir que es un territorio muy complejo, que además está bañado un poco también, por lo que decíamos antes, de la influencia de la construcción historiográfica de toda la lectura feminista, la lectura de género, estudios de género y tal, y que efectivamente considero que hay que tener con muchísimo cuidado, de manera muy objetiva, con los pies de plomo, intentando no proponer para nunca interpretaciones cerradas, sino decir, bueno, esta es la propuesta, esta es la cartografía que proponemos y luego, bueno, llegará un momento en que a base de estudiar varios casos concretos o de ir juntando las piezas del puzzle, pues llegará algún momento en el que podamos entender o empezar a entender algo, creo yo, ¿no? Gracias. No sé si se me entiende lo que quiero decir, que al utilizar soft power no estoy con ello diciendo que las mujeres sean blandas, sino que a veces tienen que utilizar otros métodos, porque no sé, a ver, una Mariana de Austria no se puede representar a la María de Medici en España, es así, tiene que hacerlo de otra manera y tiene que hacerlo vestida de viuda, tiene que hacerlo de una serie de formas. Eso es lo que quiero decir. Ya está. No. Cuando estás fuera, la idea de poder fuerte, bueno, es lo mismo que dice Gondomar, que tiene muchas reflexiones a este respecto, ¿no? Eres tan fuerte como el señor que representas, pero estás fuera de la jurisdicción de ese señor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diplomacia siempre es soft power, ¿no? Por lo menos también como ellos mismos la entendían, porque no tenían tampoco armas, es que es una misión de paz, ¿no? En ese sentido.